Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. El día de hoy me complace presentar a este distinguido colega que tiene una amplia trayectoria profesional dentro de la contaduría pública. Les presento pues y le doy la bienvenida a nuestro invitado, el contador público Mario Rodríguez. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, maestro Alejandro Valdés, ¿cómo estás? Agradeciendo el espacio y el foro y esperemos pues ahora sí que poder retroalimentar acerca del tema que vamos a poner en la mesa y bueno, con el gusto de estar compartiendo. Gracias, Mario, bienvenido. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema de un decreto que se publicó el 30 de octubre del 2023, que son beneficios fiscales para aquellos contribuyentes, aquellas personas que fueron afectadas por el huracán Otis, que ocurrió el 24 de octubre. Así pues, hemos sido bombardeados y es difícil no sensibilizarnos ante la desgracia de nuestras queridas personas que están en Guerrero, en Acapulco precisamente. Es entonces que el gobierno también pone manos en el asunto, Mario, no solamente con los planes sociales, sino en aspectos fiscales, ¿no? Sí, de acuerdo, Alex. Mira, una de las facultades o de las potestades que tiene uno de los tres poderes, en este caso de los tres poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, sabemos que ahora sí que retomando nuestras clases de Derecho Fiscal, sí, claro. Obviamente hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y una de las potestades del Poder Ejecutivo es precisamente el publicar decretos de beneficios fiscales para este tipo de contingencias o para este tipo de situaciones, ¿no? Desgracias naturales, ¿no? Como lo es el tema del huracán Otis. Como bien lo dijiste, tenemos que tener bien presente estas tres fechas. El día 24 de octubre, desafortunadamente, fue cuando tomó por sorpresa a toda la gente que principalmente del puerto de Acapulco Guerrero, los tomó por sorpresa el huracán Otis. De hecho, nada más por parafrasear y por tema de cultura general, este huracán me parece que evolucionó en menos de 24 horas. Por eso es que fue todo esto tan repentino y afortunadamente yo creo que tenía varios ejercicios, varios años que no veíamos un decreto de beneficios fiscales en donde principalmente el sentido o llamémoslo así, la principal, lo que podemos ver en este decreto de beneficios fiscales es que existen diferimientos en el entero del impuesto, ¿no? Que ya iremos tocando poco a poco ahí base en cada uno de los supuestos, pero en términos generales este es como el preámbulo, ¿no? Del tema. Sí, coincido contigo, Mario, coincido contigo. Evidentemente, este tipo de beneficios, este tipo de decretos, poco lo hemos visto o no lo habíamos visto en este sexenio. Correcto. Sin embargo, no propiamente porque sea malo, sino más bien porque no había ocurrido un desastre natural de tal magnitud, ¿no? Para muchas personas, hablando fuera del aire, con colegas, con Mario, con otros contadores, podríamos no estar de acuerdo en este tipo de beneficios. El sentir de la gente es que hace falta más, Mario, ¿no? O sea, a final de cuentas, he podido ver ahí en publicaciones de internet, en publicaciones impresas, que están hablando de una exención de impuestos, Mario. Creo que el término propiamente no es correcto, no es adecuado. Cuando hablamos de una exención estamos hablando de que algo que el contribuyente en principio debiera de pagar, no lo va a pagar puesto que está exento. En este caso estaríamos hablando de contribuciones. Pero coincido plenamente contigo, Mario, estamos hablando propiamente de un diferimiento de impuestos que iremos tocando, como bien lo ha mencionado el maestro Mario.
A efecto de que podamos aclarar un poco en qué consiste este beneficio, cuáles son las personas acreedoras a este beneficio fiscal, porque evidentemente no lo son todas, ¿no es así, Mario? Simplemente serán las personas que resultaron directamente afectadas y sobre todo que tengan su domicilio fiscal o una sucursal en este caso en la zona afectada, ¿no es así, Mario? Sí, de acuerdo, maestro Alejandro. Sí, vamos a ir, yo creo que vamos regularmente para poder explicar de manera muy general y ir pasando de lo general a lo particular. Vamos tocando, vamos a ser como la columna vertebral de lo que es este decreto, ¿no? De los afectados del huracán Otis. Principalmente, si nosotros nos vamos al contenido, vamos a ver entre 7 u 8 apartados, ¿no? En términos generales. Bueno, la numeralia dice que son 16 artículos, un transitorio que entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero esos 16 artículos se centran principalmente en lo siguiente. Este diferimiento, como lo vamos a ver, este diferimiento principalmente es relativo al periodo de octubre a diciembre del 2023. Estamos hablando de 3 meses. De 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. Es correcto. Y yo me haría esta pregunta, Mario. ¿Tú consideras que ese periodo es el necesario y el adecuado para que esta zona económica se reactive? No. ¿O es como un parchecito de parte de la autoridad para decir, ok, que se vea que hago algo, pero sí, creo que por eso insisto, aunque de entrada tiene la buena intención, creo que se queda a veces un poco corto, ¿no, Mario? Sí, estoy de acuerdo, maestro. Se queda corto porque este decreto entró porque primero, como bien lo sabes, me parece que vamos en la 7ª, ya 8ª modificación a la resolución miscelánea, hubo un periodo, una prórroga, por decirlo así, en el sentido de que otorgaron días inhábiles para quienes estuvieran domiciliados en Acapulco Guerrero, consistente desde el 25 de octubre hasta el 10 de noviembre. Obviamente todo el empresariado y todos los contribuyentes, pues de cierta manera dijeron, no, pues es que eso no es suficiente, ¿no? Y bueno, yo creo que más a fuerzas que de ganas, y como dices, como solamente queriendo tapar el sol con un dedo, lo que hicieron fue publicar este decreto el 30 de octubre. Y como bien comentas, pues sí, estos 3 meses van a ser insuficientes. Lo que nosotros escuchamos en las noticias es que al menos tomaría 2 años, ¿no? Para poder volver a restablecer la operación normal del puerto de Acapulco Guerrero. Entonces, efectivamente, es solamente pues un pequeño paliativo, ¿no? Exactamente. Pues si te parece bien, Mario, entonces vamos a hablar del primer beneficio fiscal para este tipo de contribuyentes que resultaron afectados por el huracán Otis. Y es precisamente la deducción de inversiones que se adquieran del periodo de octubre, noviembre y diciembre del 2023, es una deducción inmediata al 100%, exceptuando automóviles, ¿no, Mario? Exactamente, de hecho, como bien lo comentas, es una deducción acelerada, una deducción inmediata, llamémoslo así, para aquellos bienes nuevos o usados de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas. Fíjate que un aspecto interesante, que obviamente eso ya lo dejaremos para nuestros colegas y maestros expertos también de IMEFI, que una particularidad que tiene este primer beneficio es que habla de que adquieran dichos bienes, ¿no? Es decir, no es necesario que estén pagados, ¿no? Entonces, de cierta manera, pudiera ahí haber un poco de estrategia, habría que ya nada más a lo mejor ahí mediar, porque recordemos que este es el contenido del decreto. Lo que hace falta de publicar son las reglas de carácter general, que seguramente serán la resolución miscelánea fiscal, que será a través de ellas que puntualicen y detallen la aplicación de cada uno de estos artículos. Además, hace una restricción ahí que no será aplicable, o sea, para esta deducción acelerada, deducción inmediata de bienes de activo fijo, no será aplicables para temas de automóviles, para temas de equipos de blindaje,
ni tampoco para aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola, ¿no? Entonces, puntualizar esa parte. De alguna manera está acotado, ¿no, Mario? Está muy acotado. La esencia es precisamente para utilizar esos bienes para reponer, reconstruir o rehabilitar los daños afectados causados por el huracán, ¿no, Mario? Correcto. O sea, tiene cierta lógica el sentido de pensar, oye, no me vayas a querer meter un gol queriendo deducir al 100% un activo fijo X que no tiene relación directa con la afectación que causó el huracán, ¿no, Mario? Sí. O sea, ese es el sentido realmente. Pero hago este análisis. Evidentemente, quien tiene que hacer la erogación para causar la deducción para efectos del impuesto sobre la renta es el mismo contribuyente. O sea, el contribuyente tiene que usar sus propios recursos para efecto de poder deducir, ¿no? Evidentemente, como bien lo mencionas tú, la deducción para efectos de ISR no es que esté pagada, salvo algunas excepciones. Claro. Igual para acumulación, no necesita estar cobrado. O sea, el ingreso reina de las personas morales del título 2, pues es precisamente el crédito, ¿no? Hoy todavía ni lo cobro, pero ya lo acumulé. Y sigue ese tenor la idea, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante. Es importante conocerlo, saber qué contribuyentes. Y antes de seguir avanzando, quiero puntualizar lo que dice el artículo primero, que este estímulo fiscal se otorga a los contribuyentes que tengan domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas. Y aquí mi pregunta, Mario, si yo tengo una empresa que tiene un domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero tengo una sucursal en Guerrero, en la zona afectada, entonces, ¿voy o no voy a ser acreedor a este beneficio? De hecho, qué bueno que haces esa pregunta, maestro. Fíjate que ya, bueno, obviamente estuvimos estudiando ayer y en la madrugada. Claro, porque esto acaba de salir apenas. Está calientito este decreto. Fíjate que nuestro artículo 11, es decir, el numeral 11, precisamente especifica en qué casos van a poder los contribuyentes aplicar este decreto de beneficios. Y bueno, lo leo literalmente, ¿no? Para poder disipar esa duda específica. Establece lo siguiente: aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas afectadas, a que se refiere el artículo 14. El artículo 14 habla del tema de en Acapulco Guerrero, ¿no? La zona afectada. Entonces, aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de esa zona, pero cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las mismas, o al contrario, quienes tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellos, gozarán de los beneficios establecidos en el presente decreto. Es decir, retomando el ejemplo que tú tienes, que me pusiste en la mesa, si tú tienes tu domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero si tú tienes una sucursal, agencia o algún establecimiento en el puerto de Acapulco Guerrero, podrás aplicar los beneficios de este decreto. Pero únicamente por los ingresos, llamémosle ingresos atribuibles a la sucursal, ¿no? Exacto. Así como que ingresos atribuibles al establecimiento permanente. Exactamente. Ingresos atribuibles a la sucursal, a la agencia. Que fíjate que como comentas ahí, Alex, en la última parte de ese numeral 11, dice: únicamente por los ingresos, activos, retenciones, valor de actos o actividades y erogaciones correspondientes a la sucursal, agencia o establecimiento. Ahí va a estar interesante, en reglas de carácter general, cómo es que vamos a calcular ese tipo de proporciones. Exactamente, ¿no? O sea, son los detalles, pero bueno, ya vamos más o menos vinculando el decreto, ¿no, Mario? De acuerdo. ¿Quiénes son las personas que son acreedores a este beneficio fiscal? Ya vimos que entonces son las personas que tengan su domicilio, su agencia, su sucursal en la zona afectada, ¿no? Entonces, creo que vamos bien, Mario. Vamos entonces el primer punto, ya lo pasamos, que es la deducción inmediata de activos fijos, ¿no? El segundo punto nos habla de un diferimiento del pago del ISR por concepto de salarios en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no, Mario?
Correcto, las retenciones a las que están obligadas los patrones, de acuerdo al artículo 94 de renta, que son aquellas retenciones de ICR por concepto de la retención por los servicios personales subordinados al que le prestan a un patrón, aquellas retenciones correspondientes, como bien lo comentas, a octubre, noviembre y diciembre, podrán, y aquí viene lo interesante, al parecer lo que está estableciendo este artículo segundo es que vamos a sumar las retenciones de octubre, noviembre, diciembre como un todo, y después aquí menciona que vamos a dividirlo en 3 parcialidades iguales. Ajá. Y las vamos a pagar en los meses correspondientes a enero, febrero y marzo. Y obviamente el beneficio adicional de ese diferimiento es que todo esto se podrá enterar o pagar sin actualización, multas y recargos, ¿no? Esa sería una forma de interpretación, por eso nos hacen Exacto. falta las reglas. Correcto. Yo entendería que las retenciones de octubre las puedo pagar en 3 parcialidades en enero, febrero y marzo. Las retenciones de noviembre las puedo pagar en otras 3 parcialidades en enero, febrero y marzo. Como bien lo menciona el maestro Mario, evidentemente todavía tenemos dudas, pero se va aterrizando la idea, ok, dado que estos contribuyentes resultaron afectados por el huracán que ya hemos mencionado, el beneficio real es el SAT, la autoridad fiscal nos dice, ok, todos aquellos contribuyentes que resultaron afectados no me tienen que pagar el impuesto en cuanto está establecido en la ley del impuesto sobre la renta del Código Fiscal de la Federación. No, va a haber un diferimiento, pero no nos están eximiendo del pago, Mario, claro, que es lo que estábamos diciendo, claro, ¿no? O sea, un buen beneficio sería en tal caso quedan exentos del pago, pero dudo que por supuesto, y menos en retenciones, ¿verdad? No, y luego con este gobierno... Que sabemos precisamente que uno de los requisitos para que los salarios sean deducibles es precisamente que las retenciones sean enteradas, ¿no? Correcto. Entonces, ya tenemos el primer punto, la deducción inmediata de activo fijo, exceptuando los automóviles. El segundo, el diferimiento de las retenciones por concepto de impuestos de salarios, y vale la pena puntualizar que no están incluidos los asimilables, Mario. Están excluidos. Están excluidos. O sea, si aquellos contribuyentes estaban pagando asimilables a salarios, aguas, porque esos no entran en el beneficio, eso sí, los tienes que pagar o los tienes que pagar. Y yo me voy un poco más allá, Mario, porque evidentemente aquí estamos hablando de aspectos fiscales, pero ¿qué sucede con esas tiendas, con esos grandes contribuyentes o pequeños contribuyentes que tenían trabajadores y que ahorita hemos estado viendo por medio de las noticias que están siendo saqueados, ¿no? O sea, por una parte no tienen cómo operar esos contribuyentes y por otra parte le dice el SAT, no te preocupes, contribuyente, tú págame el impuesto en el otro año, pero págamelo. Ni siquiera van a tener dinero para operar, Mario. O sea, hay que, por eso reiteramos que si bien fue un parche, pero se quedaron muy cortitos, ¿no, Mario? Yo creo que al menos medio ejercicio, un ejercicio hubiera sido exacto, algo, porque ¿no? Esto es algo que es difícil que una zona económica, la intención de la autoridad es precisamente reactivar, la intención de la autoridad al emitir este tipo de decretos es precisamente reactivar las zonas económicas afectadas, pero 3 meses para que esta reactivación suceda, lo considero realmente como... No, es insuficiente. Como pedirle un deseo a los Reyes Magos, Mario, no sé. Digo, estamos aquí para tratar de coadyuvar, para ayudar, creemos que es una buena intención, sin embargo se quedaron muy, muy, muy cortitos, ¿no, Mario? De acuerdo, maestro, pero bueno, es lo que se publicó. ¿Qué le hacemos? Sí. El artículo 3, maestro Mario, ¿qué nos indica? El artículo 3, mira, el artículo 3 se centra en lo que conocemos en el ámbito fiscal como impuestos indirectos. Correcto. Es decir, aquellos impuestos que gravan el consumo, como es el IVA y el IEPS, y que por lo tanto, a diferencia de los pagos, por ejemplo, de ICR, ya sea de retenciones o propio, a diferencia de los pagos de ICR, ya sea de salarios o el ICR propio, que son pagos provisionales, tienen el carácter de pago provisional, es decir, a cuenta de un impuesto anual. Estos son los pagos tanto de IVA como de IEPS, impuesto al valor agregado como impuesto especial sobre productos y servicios. Estos tienen el carácter de definitivo y
tienen, al igual que el artículo segundo, la particularidad o la similitud que tienen es que también los pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre serán enterados o diferidos durante el mes y pagados durante los meses de enero, febrero y marzo. Sí, del 2024. Coincido contigo. Otro diferimiento encontramos. Otro diferimiento. Mario, ¿no? Aquí estamos hablando, como bien lo mencionas, de un impuesto indirecto, bueno, de impuestos indirectos, del IVA y del IEPS, los contribuyentes que sean sujetos del IEPS. En este caso, la gran mayoría de los contribuyentes somos sujetos de IVA, salvo que sean algunas excepciones por ahí que todos conocemos, algún profesionista que preste servicios de salud o un colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Pero bueno, el tenor es el mismo, Mario. No es una exención, es un diferimiento, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues eso es lo que nos atañe hasta el momento. Pues yo creo que esto es importante seguirlo tratando, Mario. De momento vámonos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les hacemos una cordial invitación para el curso que tenemos próximamente referente a la aplicación práctica de los estados financieros para la declaración 2023. Como ustedes saben, este año 2022 o en este año 2023 que nos hicieron presentar la declaración del 2022, nos llegaron con la sorpresa de que teníamos que presentar los 4 estados financieros: el balance general, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral y el estado de cambios en el capital contable. ¿Tú estás preparado para este 2023? Te invitamos a este curso y será un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes. ¿Saben que la relocalización de empresas está aquí a la vuelta? Vamos a tener empresas en toda la franja fronteriza de nuestro país, de diversas partes del mundo. Le hemos venido llamando nearshoring. ¿Sabes en qué consiste? ¿Estamos preparados para ello? Tenemos en IMEFI nuestro evento de reformas fiscales y por supuesto que trataremos ese tema. Debemos conocer cómo vamos a tratar las operaciones internacionales, el impuesto al valor agregado, los decretos a la exportación que nos van a traer beneficios para las empresas. Debemos ser competitivos en materia internacional. Te espero en IMEFI con nuestro evento de reformas fiscales. Soy Deyanira Arizbe y nos vemos en Reformas. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Pues ya estamos de regreso platicando precisamente de cuáles son los beneficios que establece este decreto para los contribuyentes que resultaron afectados por el huracán Otis que aconteció en fechas recientes en el puerto de Acapulco. Estábamos hablando, Mario, nos quedamos en el artículo 3º, que es donde hablamos de ese diferimiento precisamente de los impuestos indirectos, ¿no? Correcto. Entonces, si te parece bien o si tienes algún otro comentario, pasamos al punto 4. Sí, el punto 4 habla y fíjate que aquí es donde viene como con jiribilla, ¿no? Primero empieza comentando que se dice se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales de impuesto a la renta. Entonces tú dirías, no, pues ya me lo perdonaron. Aquí sí me lo están perdonando. Aquí sí me lo están perdonando. Pero pues como vamos otra vez a los principios del tema fiscal, al ser un pago provisional a cuenta de un impuesto anual, pues si no lo pagas en el provisional, lo vas a terminar pagando en la declaración anual. Coincido perfectamente. Entonces perfectamente. el perdón fiscal o la condonación o la exención, pues ¿dónde está?
¿no? Simplemente es un diferimiento que está como que disfrazado de exención, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que se exime es los pagos provisionales de impuesto a la renta propio. Y después aquí menciona, bueno, primero menciona el periodo de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Tiene sigue ese mismo patrón, octubre, noviembre y diciembre, pero después menciona algunas otras temporalidades como el cuarto trimestre del 2023 y así como el tercer cuatrimestre del 2023, refiriéndose también, por ejemplo, a aquellos contribuyentes, puntualizando a aquellas personas físicas que están inscritas o que tributan en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles, que sus pagos son cuatrimestrales y algunos otros, son trimestrales. Cierto. Y también hay algunas otras personas morales que tienen que ver con fideicomisos inmobiliarios, que ellos sí tienen una periodicidad cuatrimestral, ¿no? Okay. Entonces ahí puntualizando. Y después hace mención también a qué otros regímenes fiscales aplica esta diferimiento o exención en los pagos provisionales, reiterando que simplemente pues ese pago que no se va a hacer en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se va a terminar haciendo en la declaración anual. Entonces, yendo a profundidad, también menciona regímenes fiscales como el reciclo persona moral, régimen simplificado de confianza, también le sería aplicable. Aquellas personas físicas que tributan en el régimen general de personas físicas, de actividad empresarial y profesional, y también aquellas personas que tributen en lo que fue el reciente régimen fiscal de plataformas tecnológicas, ¿no? Plataformas digitales, y también aquellos arrendadores, ¿no? Sí, o sea, exactamente, Mario. Aquí, en el artículo 4 del presente decreto que estamos analizando, precisamente se engloba todo tipo de contribuyentes. Bueno, ciertamente no todos, pero sí las personas morales del título 2, las personas morales que tributen como reciclo, las personas físicas que tributen en actividades empresariales, en servicios profesionales, en el uso o goce temporal. Entonces, coincido por supuesto contigo, Mario. Esta tiene cierta jiribilla en el hecho de que empieza con la palabra se exime de la obligación, y eso ya nos indica que entonces sí no lo tengo que pagar. Pero como bien lo dijo el maestro Mario, el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, a diferencia de los impuestos indirectos, que son impuestos definitivos mensuales. Entonces, si bien no vamos a hacer el pago correspondiente en octubre, noviembre y diciembre, evidentemente el cálculo aritmético nos hará pagarlo en la declaración anual. Correcto. ¿Cuál es el beneficio? Pues es precisamente este diferimiento que no nos va a generar accesorios, ni actualización, ni recargos, Mario, ¿no? De acuerdo. Entonces, la temática sigue siendo la misma, sigue consistiendo en un diferimiento, ¿no? Y por si, perdón, que voy a agregar ahí un comentario, por sí, si Mario. no fuera poco, sabemos que los grandes, si existe un régimen fiscal de privilegio, yo lo llamo así, un pequeño paraíso fiscal para aquellos que cumplen o encuadran específicamente en ese régimen fiscal, pues estamos hablando de los reciclos personas físicas, que tienen una carga fiscal bastante baja, además de ese beneficio que ya tienen, pues, per se del régimen fiscal en el que tributan, a ellos también les están eximiendo de realizar los pagos provisionales de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, pues sí, yo creo que ellos los están de cierta forma beneficiando mucho más que a los demás, ¿no? Pero bueno, al final ellos presentando su declaración anual, pues van a terminar de pagar ese impuesto, que bueno, pues, como si fuera mucho, ¿no? Sí, no, y además debemos de recordar que el reciclo para personas físicas es opcional. O sea, nos da la libertad de elegir si nos conviene o no nos conviene, a diferencia de reciclo personas morales. Reciclo personas morales es obligatorio, o sea, no te dan chance de que decidas cuál te conviene, ¿no? Correcto. Y luego con problemas que me ha tocado ver con ciertos clientes que exceden de los 35 millones de pesos y me los mandan a personas morales del título 2 con coeficiente del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces se me infartan. No, pues es un análisis previo, y digo, ya me estoy saliendo aquí, pero es un análisis que precisamente
necesariamente debemos de realizar antes de, a efecto de saber si nos conviene o no, o de alguna manera las personas morales tratar de sacarlas del régimen, ¿no? Que caigan en una causa. Pero bueno, para no salirnos, ¿de qué nos habla el artículo 5 de los mismos beneficios? Pero estamos hablando de los contribuyentes que tributan en el extinto régimen de incorporación fiscal, ¿no, Mario? Correcto. El RIF lo que hace es, hay un diferimiento, también ahí habla la palabra de diferimiento, numeral 5, del quinto y sexto bimestre del ejercicio 2023, que se van a poder presentar a más tardar en febrero del 2024, ¿no? Y aquí ya al final del numeral puntualiza que este diferimiento o esta no presentación de este no pago, por decirlo así, de esos meses, de esos bimestres, pues no es una causal para salir de RIF, ¿no? Que como bien está establecida en el régimen fiscal de RIF, si la autoridad descubre que tú estás omitiendo reiteradamente el declarar, el presentar declaraciones bimestrales, pues es una causal para salir, ¿no? Y aquí, bueno, aquí lo aclara que el hecho de que tú no pagues esos bimestres o que difiera su pago, pues no es causal para salir, ¿no? Entonces eso deja de cierta forma tranquilo. Ahora, fíjate que aquí hay algo muy curioso y como tú dices, con la publicación de las reglas de carácter general, en este numeral 5 que habla en inicio de los RIF, el diferimiento de RIF, finaliza en hay un segundo párrafo en ese numeral 5 que se refiere al tema también de las personas físicas que tributan en el régimen de plataformas tecnológicas. Y fíjate que yo aquí detecté le llaman en términos fiscales una antinomia, es decir, cuando dos normas fiscales se contradicen. ¿Por qué? Porque si bien en el artículo 4, en el anterior que ya habíamos mencionado, se habla de que se exime, es decir, se perdona los pagos provisionales de ICR de este régimen de plataformas tecnológicas. Después en ese artículo 5, en el último párrafo, menciona que no se va a tratar de un no pago, sino más bien se va a diferir, ¿no? Que se van a diferir los pagos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre a más tarde en febrero de 2024. Entonces ahí como que no queda del todo claro, ¿no? Sí, como que no hay congruencia en lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, digo que de eso está llena la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, si a eso nos fuéramos, sí. Pero bueno, creo que sí resulta importante conocer este tipo de beneficios para los contribuyentes que han resultado afectados. Así que si te parece bien, Maro, vamos a continuar. Vamos entonces en el artículo 6, pero quisiera adelantarme, Mario. Sí, adelante. Quisiera adelantarme en este sentido. A ver, voy a tratar de ser abogado del diablo. Y en este sentido veo que hay ciertos beneficios para los contribuyentes que están en la zona afectada. Si yo quisiera, Mario, meter un aviso de cambio de domicilio fiscal ahorita para ubicar, o bueno, más bien no, porque no quiero dar ideas. Supongamos que un contribuyente sí tiene su domicilio fiscal o su agencia o su sucursal en el área afectada, pero no tenía actualizado su RFC en cuanto al domicilio fiscal, Mario, y lo mete a destiempo. ¿Qué sucede en esos casos? O sea, ¿sería acreedor? Porque, se da, Mario. O sea, es algo que en la práctica se da. Se cambia el domicilio por operaciones, crecimiento de la compañía, del contribuyente. En este caso dice, vamos a abrir una sucursal en el puerto de Guerrero. Y ya pusieron la tienda y ya están vendiendo, pero al contribuyente o al contador se le olvidó hacer el cambio de domicilio y no lo realizó, pero sí está realmente afectado. ¿Qué sucede, Mario? No, pues como dice el dicho vulgarmente, mi estimado Alex, dice pues que Dios lo haga reconfesado, ¿no? Porque precisamente ese numeral o ese artículo 14 que tanto es mencionado en todo el decreto, además de establecer el tema de las zonas afectadas que habla, pues, que te tienes que remitir a la declaratoria de desastre natural o de emergencia, en donde te menciona que, bueno, el principal, donde es la declaratoria de emergencia es el puerto de Acapulco Guerrero, pero además remata en un segundo párrafo estableciendo que aquellos contribuyentes
que tienen, se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas, cuando estos hayan presentado el aviso respectivo ante el RFC con anterioridad al 24 de octubre. Ahí es donde nos amarra, ¿no? Entonces ahí te amarra. O sea, nos amarra en el sentido de que debiste de haber en el RFC registrado tu domicilio fiscal antes de esta fecha, porque evidentemente quien lo puso después se podría entender que quiere aprovecharse de un decreto que evidentemente no le corresponde, ¿no? Pero también pudiera ser el caso de un contribuyente que no hizo el cambio cuando debía de haberlo hecho, ¿no, Mario? Exactamente. No, Entonces, y no se están poniendo más quisquillosos, porque imagínate que dijera que además de tener el domicilio que estuviera localizado, no, pues dejaría fuera a muchísimos contribuyentes. Sí, no, pues es complicado, es complicado. De ahí que siempre en este programa tengamos la intención de sugerirles a todas las personas que amablemente nos ven, pues que tengan toda su situación en cuanto a declaraciones, en cuanto a contabilidad, en cuanto a avisos al RFC, pues actualizados, ¿no, Mario? Y fíjate, Mario, el tiempo se va corriendo Ya aquí. lo sé, maestro. Entonces, para irnos punto por punto, ¿qué nos dice el decreto en cuanto a las devoluciones de IVA, Mario? Fíjate que algo muy interesante, yo creo que antes del tema de devoluciones de IVA, vale la pena, como dices, para ir ya tratando de concatenar y tratar de ir cubriendo todos los puntos y ahora sí que tratar de que este programa cubra todos los frentes para que tengan una buena orientación para la aplicación del decreto. El artículo 9, el numeral 9, nos dice que estos diferimientos realmente se tratan de pagos en parcialidades y que al ser pagos en parcialidades en estricto sentido, conforme al artículo 66 del Código, debiera de haber una garantía del interés fiscal, pero aquí también es donde establece el beneficio de decir, bueno, estos se consideran pagos en parcialidades sin garantizar el interés fiscal. Entonces ya nos da la tranquilidad de que efectivamente podemos acceder a todos estos beneficios de diferimientos que la autoridad le pone la etiqueta de pagos en parcialidades, pero pues no vamos a tener que cumplir cualquier otro requisito ni pedir autorización ni mucho menos. Lo que sí, como dices, tratando de concatenar, es que es el artículo, a su vez el artículo 12º nos menciona que, déjame ver, el artículo 12º. Hay por ahí, ayúdame a localizarlo, mi estimado Alex, hay un artículo que nos menciona que en caso de que tú incumplas, sí, acá está, dice el artículo 12º, dice, los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar los beneficios otorgados del decreto deben hacerlo por todos los pagos provisionales mensuales o definitivos a que se refiere el mismo, que se encuentren pendientes de efectuar. Es decir, ahí hay otro artículo que habla que si tú no sigues al pie de la letra, si tú no sigues al pie de la letra esos diferimientos, es decir, si tú incumples con algún diferimiento, lo que van a hacer es que te van a prácticamente te harían inválido la aplicación de dichos beneficios, que es ahorita el que estoy... Sí, el 12º. El 12º. Pues bien, sí, como bien lo mencionas, Mario, es un decreto que prácticamente está calientito, recién en estos días acaba de publicarse, entonces es importante hacer el análisis correspondiente a efecto de que podamos ser acreedores de este beneficio fiscal si es que fuimos afectados por el huracán que hemos estado pues tanto mencionando, ¿no? Otro de los puntos que le comentaba al maestro Mario es precisamente que va a haber el tiempo que se va a tomar la autoridad para devolver el impuesto al valor agregado va a ser menor. Va a ser menor. La mitad. La mitad del tiempo. Eso es lo que dice la autoridad, ¿verdad? Esperemos que se cumpla, porque recordemos que la intención de este decreto es precisamente reactivar, hacer llegar recursos económicos a estos contribuyentes para que la actividad económica se pueda reactivar lo más pronto posible. Sea o no esto posible en 3 meses, ¿no? Correcto. Eso ya lo dejamos aparte, Mario, pero sí consideramos que es importante que todos estemos en conocimiento de este nuevo decreto que recién se ha publicado, a efecto de que podamos tomar las decisiones necesarias, pertinentes para el desarrollo económico, primero de estos contribuyentes
contribuyentes y posteriormente de la zona económica donde hay una gran afectación, ¿no, Mario? Correcto. Y puntualizando o haciendo un poco más detalle del tema de esta solicitud de devolución express de IVA, dice o tiene un candado, unos candados, 3-4 fracciones en donde menciona que no será aplicable en caso de que tú seas CEFO. Es decir, que seas una empresa que factura operaciones simuladas, que hayas aparecido en la lista negra, o que seas un EDO, es decir, que tengas dentro de tus proveedores o dentro de tu gasto y costo, pues tengas contribuyentes que estén en la lista negra, ¿no? Además de que también está restringido, no lo podrían aplicar esta devolución express a aquellos contribuyentes que no hayan aclarado una restricción temporal de sellos digitales o que incluso estén sometidos a un ejercicio de facultades de comprobación en relación con un tema de devoluciones, ¿no? Sí, entonces, o sea, concatenando precisamente a aquellos contribuyentes que se encuentren relacionados de alguna manera con el 69B, que sean EFOS o que sean EDOS, evidentemente la autoridad dice, espérame, chaparrito, o sea, no me pretendas obtener una devolución cuando de entrada yo estoy presumiendo que tus operaciones son simuladas. Que te has portado mal, ¿no? O sea, entonces tiene cierta lógica, tiene cierta congruencia este sentido. Como bien lo mencionamos, hemos mencionado a grandes rasgos los puntos que desde nuestro punto de vista son importantes. Evidentemente habrá que hacer el análisis y leer artículo por artículo. Correcto. Y bueno, en la línea final del programa, Mario, por favor, regálame tus comentarios finales, si eres tan amable. Mis comentarios finales son los siguientes, mi estimado Alex. Hay que tomar con muchísimo detenimiento, no hay que apresurarnos a tomar una decisión al momento de aplicar este decreto, hay que estudiarlo. Si es necesario esperar las reglas de carácter general que esperemos estén próximas a publicarse. Repito, estamos ahorita en la 8ª modificación y todos los anteproyectos y que se les ocurra al SAT publicar en su página, pero esperemos que en breve tiempo nos estén aclarando este tipo de dudas, ¿no? Este tipo de situaciones que aquí en la mesa pusimos, este tipo de antinomias, de redacciones que están hasta cierto punto un poco obscuras. Esperemos y publiquen y para que lo podamos aplicar más puntualmente. Muchas gracias, querido Mario. Por favor, regálanos tus datos de contacto. Un servidor, el contador Mario Alfonso Ruiz Cordero, estamos a sus órdenes. Mi correo es m.rodriguez@frimsmexico.com. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier asesoría. Muchas gracias, Mario, y quiero comprometerte frente a nuestra audiencia para que no sea la última vez, que sea la primera de muchas más y que puedas en el futuro acompañarnos en este programa para enriquecer este tipo de temas que consideramos es de interés para las personas que nos observan. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Aprecio tu colaboración y esperemos verte aquí más adelante. Gracias a ti y gracias a IMEFI por el espacio. Gracias, Mario. Mis comentarios son precisamente que es importante analizar si este decreto nos va o no a beneficiar. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una exención de pago de impuestos, estamos hablando generalmente y principalmente y medularmente, estamos hablando de un deferimiento de pago de impuestos, que sin lugar a dudas nos va a ayudar como contribuyentes. ¿Qué tanto o qué tan poquito? Eso ya será cuestión de analizar. Si la autoridad se ha quedado corta en este tipo de decretos, es muy probable, ya eso lo dejamos a juicio de las personas que nos observan. Sin embargo, considero que de entrada es una buena intención el emitir este tipo de decretos. Para mí siempre es un gusto contar con su presencia. Nos vemos la próxima. Mi nombre Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta pronto.